y es que tenemos más detalles de cómo es que Samsung estará haciendo el lanzamiento de One UI 6.1, la próxima actualización del sistema operativo de sus equipos Samsung, y la compañía ya ha confirmado de forma requete oficial, super mega oficial, cuáles son los equipos que estarán recibiendo esta actualización. Y como ya habíamos escuchado quizás, pues estos equipos son la línea Galaxy S23. Todos los teléfonos bajo la línea Galaxy S23 estarán recibiendo esta actualización, el S23, S23 Plus, el modelo Ultra, la línea económica del S23 FE y también los modelos plegables del año pasado, como también la línea Galaxy Tab S9. Seguramente estaremos viendo otros equipos que estarán recibiendo One UI 6.1, pero aquí nos estaremos enfocando de cuáles equipos estarán recibiendo las funciones de inteligencia artificial. Así que la compañía, pues como mencioné, ha anunciado todos los detalles de las funciones que estarán llegando de inteligencia artificial a estos equipos en algún momento a finales de marzo. Así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para poder conocer todos los detalles y el lanzamiento de esta actualización de One UI 6.1 para estos equipos de Samsung que, ¿verdad?, llegaron el año pasado para que se mantengan al día. Y lo más sorprendente de todo esto es que la compañía ha confirmado que estaremos viendo todas las funciones de inteligencia artificial que vimos en el Galaxy S24 y S24 Ultra, para que estos teléfonos también se puedan beneficiar de todo lo que vimos en estos equipos. Así que traeremos, por ejemplo, la función de circular para buscar, que fue lo que vimos cuando Samsung lanzó los Galaxy S24, que te permite hacer un círculo en lo que sea que esté en la pantalla y puedas entonces pues poder hacer una búsqueda rápidamente considerando el contexto de la foto o el texto que estén marcando. También tendremos la función de intérprete, que es lo que tenemos aquí en la imagen, para que puedas tener un sistema que pueda traducir en vivo lo que una persona dice y lo que tú también estás diciendo. Y se supone que eso también estará presente en la parte de las llamadas, que es la parte más sorprendente de esta función de intérprete. Realmente a mí me sorprendió mucho cuando vimos esta función en los Galaxy S24 y S24 Ultra. También tenemos la función que está aquí un poquito en la parte trasera en la Galaxy Tab, y sería la función de poder hacer resúmenes y organización de notas. Si eres una persona que escribe notas sin nada de organización, pues vas a poder pedirle al sistema de inteligencia artificial para que organice esa nota y también pueda crear un resumen para que puedas pues obviamente leer mucho más rápido esa nota que te enviaron. Pero no te preocupes, eso también estará presente en la aplicación de el teclado, para que cuando estés escribiendo un mensaje puedas no tan solo decir que corrija una que otra palabrita como tenemos hoy día, sino que puedas corregir bastante del texto que estás escribiendo, para que no tan solo pueda corregir acentos, sino también gramática y cualquier otro error que tengas cuando estés escribiendo. También vas a poder, por ejemplo, decirle que cambie el tono de un mensaje, o que lo haga más profesional, o que lo haga un poco más enfocado en redes sociales, que añade emojis. En fin, vas a poder utilizar muchas de estas funciones de inteligencia artificial en la parte de escribir texto y de organizarlo. Otra función de inteligencia artificial que estará llegando como parte de este paquete de actualización de One UI 6.1 será la función de la inteligencia artificial tanto en las fotos como también en la galería, para que puedas recortar fotos, puedas rotar imágenes y puedas rellenar ese espacio, puedas mover diferentes sujetos. En fin, vas a poder tener acceso a muchas funciones de inteligencia artificial, como también la parte de crear fondos con inteligencia artificial. Es una función bastante interesante para crear algo que pues obviamente sería único, porque es utilizando la inteligencia artificial. Y el otro cambio que estaremos viendo utilizando el sistema de Galaxy AI sería en la parte del navegador. El navegador de Samsung también tendría la función de poder resumir el texto que estés leyendo de ese artículo, etcétera, en el navegador de Samsung, para que puedas pues obviamente leer un poquito más rápido lo que sea que estés haciendo en el navegador de Samsung, para que tengas acceso a esa función directamente en el navegador de esta compañía. En fin, realmente es algo de muy buena noticia que la compañía haya decidido traer todas las funciones de inteligencia artificial a los modelos del año pasado. Ya veremos entonces cuáles otros modelos de la compañía, quizás un poquito más viejitos, si estos estarán recibiendo alguna de estas funciones de inteligencia artificial, o si simplemente recibirán One UI 6.1 con los otros cambios que hemos visto de esta actualización, pero sin obviamente la función de inteligencia artificial, porque es algo que necesita el procesador, necesita mucho poder de computación, y quizá los teléfonos pasados, el S22, S21, etcétera,
pues quizás esos teléfonos no estarán permitiendo la llegada de estas funciones de inteligencia artificial, así que tendremos que esperar un poco más para poder conocer qué exactamente estará pasando y cuándo también estaremos viendo el lanzamiento de One UI 6.1 a otros equipos para que estos también se puedan beneficiar de esta actualización, de un sistema más fluido, más rápido, ¿verdad? Con otras mejoras que vimos en One UI 6.1. Bueno, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú de estos cambios que Samsung estará haciendo con One UI 6.1. ¿Te pones feliz que estaremos viendo todas estas funciones de inteligencia artificial en los modelos del año pasado para que también si tienes un Galaxy S23, un Galaxy Z Fold 5, Flip 5, etcétera, te puedas beneficiar de estas funciones? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios.